En el día de hoy vamos a forrar esta velita, vamos a hacer un portavelas, que si voy a necesitar una velita de estas, y voy a necesitar perlas blancas número 5, perlas rojas número 5 y perlas verdes. Voy a utilizar estas tres clases de perlas y voy a utilizar unas número 6 verde, que sí vamos a trabajar. Vamos primero que todo a coger 4 perlas blancas, y las vamos a llevar hasta el final y ahí vamos a anudar. Que le hacemos unos 3 o 4 nuditos y cortamos el restante. Continuamos aquí haciendo flores de 4. Vamos a hacer una hilera, que si aquí cojo una de la base de la primera flor y voy a meter 3. Que si así la refuerzo para que nos queden firmes. Y ahí llevo 2, que si vuelvo a hacer este proceso metiendo 3 perlas, y la refuerzo, y ahí llevo 3, que si así llevo 3, así voy a hacer 15 más, que con estas 3 serían 18. Voy a hacer una tira larga de 18 florecitas de 4, y aquí tengo mis 18 florecitas de 4 que me forman toda la tira. Ahora voy a unir esta parte, o sea que me tiene que dar todo lo que es el círculo de la velita, que si al unirlo voy a meter una perla blanca, cojo una de la del otro lado y vuelvo a meter otra perla, y así hago la unión, que si refuerzo, refuerzo esta unión, que nos quede bien firme, y continuamos cogiendo una perla y aquí metemos 3. La reforzamos y continúo metiendo 2 perlas. Reforzamos, me voy a la siguiente y así sigo metiendo 2 perlas, haciendo florecita de 4 hasta llegar aquí al otro lado, y aquí termino metiendo una sola perla. Ya aquí me falta la última, que si aquí meto una sola perla
y ahí estoy finalizando la segunda vuelta. La ajusto bien y ahora voy a empezar la tercera vuelta, pero en esta voy a meter una perla blanca, una roja y una blanca. Nos va a quedar una perlita roja hacia arriba. Que si la refuerzo. Y ahora meto dos blancas. Sigo con dos blancas. Meto nuevamente dos blancas. Refuerzo. Y aquí hago la quinta con perlas blancas. Hicimos una con perlas rojas y dejo una, dos, tres, cuatro. Me falta una, serían 5 con perlas blancas. Ahora sí. Llevo 5 con perlas blancas y una con roja. Ahora voy a meter una con perlas roja. Muy bien, así hago nuevamente 5 con perlas blancas y hago la última con perlas rojas y ahí termino dando la vuelta aquí con una con perlas blancas. Aquí ya di la vuelta, como pueden ver aquí dejé 1, 2, 3, 4, 5 blancas y una roja. Aquí vienen 5 blancas y una roja. Y de esta que es la última me queda de 6 porque el círculo tiene 19 flores. Entonces aquí finalizo con una blanca. Ahora me voy a ubicar en esta perla roja y aquí voy a meter 3 rojas. Me va a quedar
una florecita roja allí. La refuerzo. Y aquí sigo trabajando 1, 2, 3, 4. Voy a trabajar estas 4 blancas. Aquí ya trabajé las 4 blancas. Ahora me falta aquí la última, que voy a meter una blanca y una roja. Ahí la refuerzo bien. Y ahora aquí meto 2 rojas. La refuerzo y sigo trabajando 1, 2, 3, 4 blancas nuevamente. Aquí nuevamente voy a meter una perla blanca y una roja. Aquí en esta metemos 2 rojas. Metemos las 2 rojas. Y continuamos trabajando, cerrando el resto con blancas. Aquí ya voy a hacer la última vuelta, que la vamos a hacer todo de blanco. Que si en la primera metemos las 3 perlas y continuamos metiendo de 2 y finalizamos con una sola perla. Y aquí terminé la última vuelta. Hice 1, 2, 3, 4, 5 vueltas de florecitas de 4. Y ahorita vamos a trabajar la base, que si voy a meter una perla verde, una blanca y una verde. La refuerzo y paso a la siguiente. Aquí voy a meter una perla verde, una blanca, una roja, una verde número 6, una roja y una blanca. Miren cómo me va quedando. Ahora me voy a meter por esta blanca, esta verde, perdón. Voy a meter aquí una blanca y una verde.
Continúo. Voy a pasar nuevamente al otro lado. Y voy a hacer el mismo proceso que hice en esta. Una verde, una blanca, una roja, una verde número 6, una roja, una blanca y allí damos la vuelta. Me meto por esta verde y aquí meto una blanca y una verde. Miren cómo va quedando. Paso nuevamente al otro lado y hago el mismo proceso. Verde, blanca, roja, verde número 6, roja y blanca. Este proceso lo vamos a repetir en todo alrededor hasta llegar a este otro lado. Y aquí terminé. Como pueden ver, aquí hice la última. Me quedaron dos blancas juntas aquí. Al mirar teníamos un número impar, que sí nos quedó ahí un poco más abiertica que las demás. Que sí, aseguré esta, aseguré el nylon y aquí corto. Miren cómo nos queda nuestro portabela. Este es pequeño. Para la próxima le tengo uno más grande. Por ahí tengo uno que me mandaron al grupo de WhatsApp algunas señoras que quieren que se lo haga, que sí, para el próximo viernes vamos a estar haciendo un nuevo portabela. Miren, este nos queda así. Miren qué lindo. Este es nuestro portabela del día de hoy. Que sí, espero que les haya gustado el tutorial y lo compartan con otras personas. Que lo comenten, qué tal les pareció, qué más les gustaría que hagamos de Navidad. Que si nos vemos en un próximo tutorial.